21, listo. Arrancamos con la primera pregunta. Sin puntaje la primera pregunta. Pude leer el material de TEP sobre cursorama analítico de proceso. Ahí estamos, 14 a 8. Bueno, bastante bien. Vamos a la siguiente, a ver. Los 8 van a arriesgar. Sin puntaje, como dijimos. ¿Verdadero o falso? Al igual que en el CSP, el cursorama analítico solo muestra las operaciones e inspecciones principales del proceso. Bueno, la respuesta era falso. Obviamente, acuérdense que también empieza a mostrar otras actividades como los transportes, las demoras y los almacenajes que en el CSP, en el sinóptico, no los contemplamos, ¿está bien? ¿Alguna duda o pasamos? Tercera, el doble. No es necesario completar el diagrama por observación directa. Puede recordarse de memoria y luego completarse. Excelente, falso. Bueno, en esta hay una consideración importante. Recuérdense que esta cuarta edición de la OIT se editó en el 96 y hasta para entonces no existían los métodos de grabación hoy por celular tan sencillos de disponer a la hora de observar un método de trabajo. Esto no quita igual de tener algo que sea fehaciente y que no lleve a equivocaciones a depender de la memoria. Y obviamente también hay que considerar que esto de la filmación debe conciliarse con delegados y con los gremios para poder realizarse en caso de utilizarse. ¿Está bien? Pero es correcto. Observación directa. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el orden de símbolos que propone la OIT para el CAP? Bueno, 5 correctas nada más. No sé si los 5 tienen muy buena memoria o se machetearon, que está mal pero no está tan mal. Pero bueno, el objetivo no es saberse de memoria los símbolos para nada. La idea es analizar el método sobre el método, digamos, ¿no? Este orden de los símbolos no están en forma aleatoria, sino que tienen un mismo significado. Incluso van a ver en este ejemplo que les estoy mostrando en pantalla, donde tenemos, este es de Chrysler, que creo que se los había mostrado en la última clase antes del receso, donde el orden es otro, ¿está bien? Pero mantiene una cierta lógica que es indicar las actividades, estas que dice activas o principales, sobre las que menos agregan valor y que son menos deseadas en un proceso productivo, ¿está bien? Y esto genera, como vemos acá, lo que es una especie de electrocardiograma o una carta de control, como lo van a llamar más o menos en calidad, con otro uso, para ver cuánto va variando, ¿está bien? Lo ideal es que esta curva se oriente más a la izquierda, que estaríamos más cerca de lo que es una operación activa y lo que más agrega valor al producto, que es lo que queremos hacer en un proceso productivo. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a la siguiente.
también doble puntaje. ¿Mediante qué símbolo o símbolos pueden representarse en el CAP las actividades de preparación y de salida? Bien, 9, no está mal. Transporte e inspección. En ese orden, van a ver que la OIT separa las actividades en dos categorías y esta categoría la divide en operaciones activas y en de preparación y de salida, ¿está bien? Que son transporte e inspección. ¿Verdadero o falso? Debido a que el CAP es más detallado que el CCP, se acostumbra a hacer un CAP por cada pieza importante. Bueno, 15 a 9. Correcto. Se acostumbra a hacer un CAP por cada pieza importante debido a que se hace muy extenso respecto al CCP, porque incluimos los transportes, incluimos las demoras, podemos poner características distintas, podemos desagrupar, por ejemplo, antes que hacíamos, es decir, un transporte, bueno, ¿cómo desagrupamos el transporte? Ponemos detalles sobre izaje, cambio de tipo de transporte por distintas velocidades, entre un transporte hidráulico y uno eléctrico, por ejemplo. Eso depende del observador, el que estudia el método, pero claramente en un cursograma analítico no va a entrar muchas veces un proceso completo. Entonces se desagregan las piezas importantes, se hace por ejemplo después en un ensamblado y después se hace un cuadro de resumen general que ya vamos a ver. Doble puntaje. ¿Cuál es el objeto de las preguntas preliminares en que se emprenden las actividades para examinar con espíritu crítico? Muy bien, todas las anteriores. Todas las anteriores y en ese orden, ¿está bien? La OIT nos habla del tema de cuando nosotros analizamos las actividades, primero vemos si son productivas o no productivas, esto de las operaciones activas si son claves o no claves, y empezamos. Las podemos eliminar y la verdad que las necesitamos por proceso interno. Bueno, ¿podemos combinarlas con alguna otra actividad para ahorrar tiempos? ¿Sí, no? Bueno, las podemos reordenar o simplificar de alguna manera. Esto, por ejemplo, que vimos en trabajo interno y trabajo externo, ¿está bien? Entonces, siempre vamos a seguir esos pasos para poder perfeccionar un método de trabajo. Última. En el cursograma del material se emplean verbos en voz activa al igual que en el CAP del equipo. Cayeron, la respuesta era falso. Nosotros cuando tengamos que armar un CAP del material, que va a ser lo que más nos vamos a enfocar en la práctica, vamos a utilizar voz pasiva, también vamos a decir es transportado hasta o transportado desde, es torneado. Si tuviéramos que hacer un CAP del operario se utiliza voz activa, se dice transporta hasta o tornea o distintas actividades
siempre porque es él el que hace la actividad, no es el que recibe la actividad. ¿Está bien? Bueno, muy bien. El podio. Quedó tercero Fran. Segundo Fede y el primero, o la primera, Nico. Nico quedó primero, perfecto, muy bien. Después les paso el link para que tengan igual los resultados por si quieren repasarlos. Bueno, vamos ahora entonces a la presentación. Vamos a repasar algunas cosas que ya vimos en este repaso de la OIT. ¿Está bien? Bueno, hablamos de la ingeniería de métodos ya desde diagrama de actividades múltiples, que tenemos también el diagrama bimanual y el diagrama de recorrido. Pero ahora vamos a hablar sobre el cursorama analítico de proceso, que es simplemente un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o procedimiento señalado a un examen mediante distintos símbolos, ¿no? Es especialmente útil para poner manifiestos a través del método de trabajo que se realiza actualmente, si hay costos ocultos que pueden ser distancias recorridas, si hay retrasos por demoras, si hay muchos almacenamientos temporales también relacionado con demora, si no tiene un pañol, digamos, o una observación y un registro, o almacenamiento en pañol sería un triángulo invertido, almacenamiento no es temporario el otro, el permanente, y los manejos de materiales. ¿Está bien? Una vez que se han registrado todos los periodos no productivos, estos serían las demoras, almacenamientos y también los transportes, el analista puede proceder a un análisis de proceso e idear un nuevo método, ¿está bien? Para mejorar este método de trabajo y concentrarse en aquellas actividades que agregan valor. Pueden constituirse tres tipos de diagramas, de operarios, de materiales y de equipo. El material es un diagrama donde se registra cómo se manipula o se trata el material, en el equipo cómo se usa el equipo y en el del operario se registra todo lo que hace la persona que trabaja. ¿Está bien? En la parte práctica nos vamos a centrar principalmente en el de material. Bueno, se establece en forma análoga al sinóptico, pero utilizando además de los símbolos operación e inspección, lo de transporte, espera y almacenamiento, como vimos en el Kahoot. Debido a la distinta naturaleza de cada tipo de diagrama, las actividades toman significados distintos de acuerdo a lo que se esté mostrando. Esto lo vamos a ver principalmente cuando tengamos que charlar un poco sobre el cursorama analítico del operario. Bueno, como es mucho más detallado, no abarca tantas operaciones con hoja como puede hacerlo un sinóptico, por lo que se acostumbra a hacer un cursorama aparte por cada pieza importante de un ensamblado, que es lo que también vimos en Kahoot, separando las manipulaciones, esperas, almacenamientos de qué es objeto cada uno. Como todo diagrama, el cursorama analítico de proceso, como todo diagrama y todo documento, tiene un encabezado y un cierre. ¿Está bien? Este es un modelo de encabezado que vamos a utilizar nosotros para la cátedra, que vamos a tener el nombre del producto material o equipo representado, el lugar en donde se efectúa la operación, el trabajo o proceso, la indicación si estamos hablando de un CAP de material, operario o equipo, si es el método actual o un propuesto, que esto muchas veces va atado, como vieron en la OIT, a no tener tiempos, debido a que es un método de trabajo sin mediciones de tiempo. Número de referencia del diagrama, de la hoja o el número de hojas, y el número de hojas, y el nombre del observador y la fecha de estudio. ¿Está bien? Esto de la fecha de estudio es muy importante en la documentación, que muchas veces se desestima. Bueno, y en los datos de cierre que vamos a tener la cantidad de actividades relevadas por cada ítem, el tiempo empleado para cada ítem, esto es por cada actividad, el porcentaje de tiempo respecto del total por cada ítem y la distancia total recorrida. Acá lo vamos a ver mejor, lo tenemos en propuesta, la mejora va a ser la diferencia entre actual y la propuesta. Y después en tiempo, ¿está bien? O sea, cantidades tuvimos 10 operaciones y en tiempo vamos a tener las 10 operaciones en total llevaron en este método de trabajo 150 minutos. ¿Está bien? Y lo mismo con el resto de las actividades. Como siempre, el almacenamiento no va a tener tiempos.
no se acostumbra a poner tiempos en los almacenamientos. Se puede llegar a hacer alguna estadística, pero no es lo más usual. Y con las demoras también, si es posible, en las demoras si es más posible poner los tiempos, se realiza porque no tiene una custodia y está bueno saber cuánto tiempo queda detenido el material ahí. Bueno, entonces vamos a ver para el material cómo vamos a analizar estas distintas actividades. Para una operación son las etapas principales del proceso. Se da cuando se crea, se cambia o se añade algo sobre los materiales o componentes que vamos a hacer. Pueden ser conformación, embutido, montaje, corte o desmontaje de algo. El transporte va a ser el GPS, ¿está bien? El material se mueve de una posición a otra. La inspección es cuando se producen con distintas comprobaciones, verificaciones, se revisa o se examina en relación a la calidad o cantidad, que puede ser atributos o variables, ¿está bien? Creo que habrán visto la diferencia en administración y lo van a profundizar un poco más en calidad, ingeniería en calidad, sobre las propiedades de la unidad. Después, bueno, tenemos la demora, que sucede cuando las condiciones no permiten o no requieren una ejecución inmediata de la próxima acción planificada, que puede ser evitable o no, es una de las cosas también a mejorar. Y bueno, por último, el almacenamiento se produce cuando algo permanece en un sitio sin ser trabajado o en proceso de elaboración, esperando una acción en fecha posterior. Indica que el objeto está bajo vigilancia, esto es la principal diferencia respecto a la demora, donde se recibe o entrega mediante autorización o donde se guarda con fines de referencia. ¿Está bien? Respecto al transporte, hay que hacer la salvedad que las actividades se pueden desarrollar tanto como sea necesario de acuerdo a la profundidad que se quiera dar el estudio. Esto es lo que hablamos también en Kahoot, ¿no? Que el detalle va viendo según nosotros cuánto querramos ahondar nosotros en el estudio del método. ¿Está bien? Si, por ejemplo, queremos decir, bueno, cuánto tiempo fue hasta lo que lo cargamos en la zorra, cuánto tiempo en el autoelevador, cuánto fue de distancia recorrida en tiempo y si la velocidad fue constante o no fue constante, si hay mucha circulación de gente y eso no permite solamente utilizar la velocidad de la distancia. Bueno, y dice, de esta forma la carga y la descarga de la máquina pueden tomarse como transportes y la carga y descarga de un medio de transporte pueden tomarse como transportes. Y bueno, y acá tenemos por último lo más importante, que son lo que nosotros vamos a ir completando. Ustedes van a ver que la OIT en un momento habla que, como en el ejemplo que les mostré de Chrysler, en vez de tener estas casillas en blanco, cuando uno anota a mano, para evitar tener estas confusiones, completa toda la columna con los símbolos, ¿está bien? Como el de Chrysler. Entonces, uno cuando arma acá va poniendo los símbolos y no se confunde, y cuando lo pasa tal vez a computadora o al limpio, sí utiliza esta fórmula, esta forma que es visualmente más amigable. Tiene menos impacto visual, ¿está bien? Nosotros en la cátedra desagregamos los tiempos, ¿está bien? Entre corchetes van a ir las unidades que vamos a utilizar para cada columna. Y tenemos la columna de distancia en metros. En descripción vamos a poner qué actividad estamos hablando. Esto es lo que hablamos nosotros de voz activa o voz pasiva, respecto a si es activa operario, pasiva, material o equipo. En la numeración pueden hacer como hace el diagrama de Chrysler, que es poner las actividades secuenciales, o pueden poner también secuencialmente por tipo de actividad, es decir, operación 1, transporte 1, inspección 1 y después operación 2. También respetar la numeración de acuerdo a la actividad que estamos hablando. Y en observaciones podemos hacer todo tipo de actuaciones como ven en la OIT. Qué tipo de transporte utiliza, cuál es la velocidad del transporte, si es una actividad, por ejemplo, en el material realizada por más de un operario. Nada, todas cosas que requieran o que consideren que son relevantes en realizar o asentar en el registro de este método de trabajo. Bueno, hasta acá cerramos por hoy del cursorama analítico de procesos. Sé que fui muy rápido, pero si hay dudas las podemos conversar. Os escucho. ¿Cómo?
Hola Ale, no, mi duda era sobre el TP. Dale, ahora pasamos al TP, pero ¿hay alguna duda del cursorama analítico? Ah, no.